Saludos desde San Diego, California. Esta teleconferencia multinacional interactiva se transmite en vivo, en inglés y en español, a través de una red de telecomunicaciones internacional única y compleja vía satélite, microonda y cable. Este programa reúne distinguidas instituciones que representan el sector educativo, de negocios y gobierno en más de una docena de países en las Américas y Europa. Esperamos sus comentarios. Esta es la sexta videoconferencia del ITC de la serie 2004, intitulada El éxito con competencia de clase mundial. También es el programa número 135 del ITC a través de los últimos 15 años. Soy el Dr. Farhad Saba, profesor de Tecnología Educativa en San Diego State University, y seré el moderador del programa de hoy. Con la competencia creciente, el ritmo rápido del cambio tecnológico y los mercados globales, regionales y locales cada vez más complejos que vemos actualmente, es cada vez más obvio que los individuos, las organizaciones y las comunidades que se enfocan en las fortalezas específicas y en las áreas de nicho del servicio de mercados serán los líderes de clase mundial del mañana, pero el adquirir el conocimiento y el entendimiento de la dinámica de población y las preferencias o satisfacción del consumidor, esto no es suficiente para garantizar el éxito en el ambiente actual. Ahora necesitamos ser capaces de planear todas nuestras tareas a través del uso de información estadística sólida y la aplicación de técnicas de cuantificación y medición apropiadas. Esto sobre todo es importante en áreas claves como lo son la administración, la mercadotecnia, la investigación y desarrollo y los servicios al cliente. Esta videoconferencia presentará un resumen amplio de las estrategias estadísticas principales y técnicas disponibles por parte de los especialistas no estadistas y también algunas de las falacias comunes y errores de la interpretación estadística que seguido llevan a acciones y estrategias y políticas incorrectas. En la sociedad globalizada cada vez más compleja en donde vivimos, es más importante que nunca que apoyemos nuestra intuición y nuestros planes de acción cualitativos con medidas cuantitativas e instrumentos de evaluación apropiados para asegurar la mejora continua y el alcanzar constantemente nuestros objetivos y aspiraciones. La señora Susan Mitchell, nuestra expositora distinguida, sugerirá adoptar reglas simples y fórmulas que nos llevarán hacia el camino de lograr el éxito a escala creciente. En el módulo 1, la señora Mitchell va a definir la mercadotecnia de nichos y la importancia de los datos de encuesta y demografía a su disposición. Después, ella va a describir en lenguaje cotidiano conceptos principales en la estadística que tendrán que conocer para poder utilizar dichos datos y para interpretarlo a su mejor beneficio. También va a terminar el módulo 1 con una explicación de cómo se estructuran las encuestas y se llevan a cabo, y lo que necesitan conocer para poder analizar los resultados de las encuestas y determinar su integridad y validez. En el módulo 2, nuestra ponente distinguida nos dará mayor información en cuanto a qué miden las encuestas y las pruebas, qué significan estas medidas, cómo se pueden malinterpretar y cómo deberán ser interpretadas. La información en el módulo 2 es de suma importancia para que ustedes puedan navegar en el ambiente actual rico en datos y para poder utilizar la información basada en datos de forma inteligente en todos los sectores. El módulo 2 le va a ayudar en convertir datos a conocimiento que le ayudará a ser más competitivo y exitoso. La señora Susan Mitchell es escritora, autora y expositora que se especializa en demografía y tendencias sociales y comerciales. Sus artículos han aparecido en numerosas publicaciones y frecuentemente es citada como perita en tendencias en los medios nacionales, incluyendo la revista Time, The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today y The Los Angeles Times. Ha sido invitada especial en The Today Show, MSNBC, Fox Network News y Oprah para presentar aspectos generacionales y del baby boom.
La señora Mitchell es la autora de varios libros de referencia de demografía, incluyendo Actitudes Americanas y Generación X, el mercado de adultos jóvenes. Su obra más reciente, Generaciones Americanas, examina la demografía de las 5 generaciones actuales de americanos: los milenios, Generación X, Baby Boomers, la generación Swing y la generación de la Segunda Guerra Mundial. La señora Mitchell es consultora y consejera de empresas y organizaciones sobre aspectos generacionales. Fue editora de American Demographics y también del Boomer Report, que es un boletín informativo que le sigue el paso a la generación del Baby Boom. Ha realizado extensas investigaciones sobre demografía y estilos de vida de diferentes generaciones, habiendo cursado sus estudios en psicología en la Universidad de Wisconsin en Madison. Gracias y bienvenida al programa de hoy. Permíteme comenzar con una pregunta. No existe duda que vivimos en un ambiente rico en datos. Constantemente nos vemos bombardeados con información nueva, resultados de encuestas, resultados electorales de varios tipos. Y a pesar de nuestro ambiente rico en datos, nosotros como profesionistas que vivimos vidas muy agitadas, estamos mejor informados y también los conceptos de los que hablaremos hoy aplican en todo el mundo. Bueno, permíteme comenzar que, estos conceptos sí se aplican a nivel mundial. Básicamente, la metodología del análisis y los métodos cuantitativos son interculturales, se basan en la matemática y no dependen de una sociedad en sí. Pero algunas de las características que van a examinar y la forma en que se aplican puede variar en diferentes partes del mundo. En cuanto al ambiente rico en datos, sí, nos vemos en un ambiente donde hay demasiados datos y esa es una de las razones por las cuales hay que tener las destrezas adecuadas para evaluar los datos. Tenemos que poder discernir los buenos datos y evitar los malos datos. Y la única forma en la que se puede hacer esto es si se entiende la metodología de base detrás de la producción de todos estos datos. Gracias. Y comencemos ahora con el módulo 1. Todos vivimos ahora en un ambiente con cambio tecnológico y creciente globalización. Nuestra comprensión de esta nueva realidad es clave para lograr éxito en la educación, empresa, gobierno y sociedad civil. Un importante requisito para poder navegar exitosamente en este mundo complejo es entender lo básico de la demografía o dinámica poblacional que nos afecta. Pero nuestro éxito también depende de lograr conocer con mayor profundidad y especificidad los diferentes segmentos de esa población. Este es el caso particularmente para las organizaciones que se enfrentan ahora a la competencia tanto de organizaciones pequeñas locales como de grandes empresas globales. Una estrategia competitiva cada vez más valiosa es la de identificar y servir nichos estratégicos de mercado. La técnica de nichos pudiera involucrar la venta de un producto o servicio nicho, es decir, uno que satisfaga alguna necesidad o uso específico, o pudiera referirse a cierta estrategia de mercadotecnia en la que un producto con atractivo amplio se comercializa a cierto subsegmento de la población total. Por ejemplo, una empresa que vende productos para mantener albercas, en efecto está comercializando un producto nicho, ya que la mayoría de los hogares no tienen alberca. Las grandes empresas, tales como las de bebidas gaseosas, seguido implementan campañas de mercadotecnia dirigidas a nichos, en las cuales diseñan su mensaje para hacer atractivo a cierto segmento de la población, como pudieran ser los adolescentes. Estas campañas de publicidad no están diseñadas para atraer a la población en general, aunque el producto sea consumido por la mayoría de las personas. Ya sea que usted esté vendiendo algún producto o servicio de tipo nicho o esté diseñando una campaña publicitaria dirigida a cierto nicho dentro de un mercado más amplio,
La mercadotecnia por nichos exitosa requiere siempre un conocimiento exhaustivo de la población objetivo. Para adquirir este conocimiento, se requiere siempre el uso de información estadística confiable y la aplicación de técnicas de medición y cuantificación. Dicho de otra manera, necesitamos tener para dirigir y organizar grandes cantidades de información detallada sobre las características, opiniones y comportamiento de nuestros consumidores o comunidad de servicio. Increíblemente, ahora más que nunca captamos mayores volúmenes de información, pero también fallamos en la organización y evaluación apropiada de esa información. Aún los investigadores y estadísticos de muestreo capacitados muchas veces cometen errores. El propósito de esta videoconferencia es ayudarles a ustedes, como no especialistas, a entender algunas de las principales estrategias y técnicas estadísticas que pueden ser utilizadas para crear estrategias de mercado y servicio basadas en información más cuantitativa, ayudándoles a no cometer algunos errores comunes de apreciación. Una de las razones del por qué algunas organizaciones no aprovechan plenamente el valor de la información que tienen disponible es que muchas personas encuentran que las estadísticas son intimidantes en razón de las matemáticas que éstas requieren. Algunas personas también tienen el temor de malinterpretar sus estadísticas, especialmente cuando la metodología es un tanto contraintuitiva. El lenguaje de la estadística también tiende a serle inaccesible a personas que no tienen entrenamiento especializado en este campo. No obstante lo anterior, muchos de los conceptos estadísticos básicos son relativamente fáciles de aprender. Y lo que es mejor, no se necesitan realizar cálculos estadísticos complejos para poder utilizar la información estadística. Lo único que usted necesita es entender algunos conceptos básicos. Aunque las estadísticas se utilizan en una gran variedad de disciplinas, en esta videoconferencia nos enfocaremos principalmente hacia el uso de la estadística para organizar y evaluar datos de encuestas de población. Por lo tanto, comenzaremos repasando algunos de los aspectos fundamentales de la metodología de encuestas. Si una encuesta o poll, como algunas veces se le denomina en inglés, es implementada incorrectamente, ni usando todos los métodos estadísticos del mundo juntos podrán producir información útil de los datos utilizados. Existe una expresión que se aplica directamente a este problema: basura de entrada, basura de salida. Si su instrumento de encuesta o métodos de colección de datos tiene fallas, sus resultados también tendrán fallas. La ciencia de encuestas se basa en el muestreo probabilístico. La premisa de este concepto es que un número relativamente pequeño de individuos puede siempre representar con cierta exactitud un grupo de interés bastante más numeroso. Aunque estamos aquí refiriéndonos a muestreos de personas, el muestreo también es útil en otras aplicaciones, como cuando un fabricante analiza una muestra del producto de su empresa para asegurar que tenga pocos o cero defectos. Para muchas personas, el muestreo es uno de los conceptos más difíciles de entender porque es un tanto contraintuitivo. Uno de los grupos de encuestas más conocidos en el mundo ahora, la organización Gallup, condujo un muestreo de muestreos y encontró que la mayoría de los norteamericanos no creían que solo las opiniones de 2,000 personas, que es un grupo mayor al que típicamente se utiliza para encuestas nacionales en Estados Unidos, pudiera representar con exactitud la opinión de toda la población del país. Esto no obstante que los mismos encuestados generalmente creían que las encuestas sí producen resultados exactos. El muestreo probabilístico generalmente produce una imagen exacta de la opinión o comportamiento de un universo o población objetivo mayor, en razón de que los individuos que son encuestados se seleccionan al azar.
Una muestra al azar o aleatoria asegura que cada persona dentro de la población objetivo tenga la misma oportunidad de ser seleccionada por la encuesta. A su vez, esto genera una muestra que es representativa de la población total. El tamaño del grupo seleccionado para la encuesta puede ser relativamente pequeño, ya que la selección al azar o en forma aleatoria es en realidad la clave. Sin embargo, el tamaño de la muestra siempre importa por varias razones. El tamaño mínimo de la muestra varía dependiendo del tamaño de la población objetivo y de la cantidad de información específica sobre los encuestados que usted tenga interés de analizar. Aunque el muestreo probabilístico generalmente produce resultados muy confiables, la exactitud del muestreo, que se refiere a la capacidad de la muestra para representar con exactitud a la población objetivo, de hecho aumenta hasta cierto punto con el tamaño de la muestra. En Estados Unidos, con una población de más de 300 millones de personas, la mayoría de las organizaciones encuestadoras encuestan entre 1,000 y 1,500 personas. Sin embargo, los estadísticos han descubierto que muestras más pequeñas, hasta de 500 personas, pueden también producir resultados relativamente confiables. Y a medida que los tamaños de la muestra se hacen mayores de 1,000, las ganancias en exactitud son relativamente pequeñas comparadas con el incremento en costo. Lo que se gana con una muestra mayor es la posibilidad para analizar más detenidamente diversos aspectos demográficos y otras características de su población objetivo. Esto puede ser especialmente importante en la mercadotecnia por nichos, en la que el mercado objetivo es solo un subsegmento de los encuestados. Por ejemplo, suponga que usted desea identificar a las personas que utilizan computadoras en el hogar. En buena parte de América Latina, este es un subgrupo relativamente pequeño de la población total. En una muestra de 1,000 personas, quizá pudiera usted encontrar que solo 100 tienen computadoras en casa. Aunque este número es suficiente para comparar la respuesta de esos usuarios de computadoras en el hogar con la población total, no es suficientemente grande para obtener más datos específicos sobre esta. Por ejemplo, si usted se interesara en conocer cómo difieren las opiniones y el comportamiento de hombres y mujeres usuarios de computadoras en el hogar, necesitaría una muestra mayor de 100. En otras palabras, al examinar nichos de mercado, usted necesita muchas veces obtener una muestra muy grande para poder capturar un número suficiente de personas que satisfagan los criterios para su mercado objetivo. Aunque una muestra al azar de tamaño suficiente puede producir resultados relativamente exactos, hay un paso final que los estadísticos siempre toman para asegurar que sus datos reflejen las características de la población objetivo con la mayor exactitud posible. Este es un proceso conocido como la asignación de pesas. Las características demográficas de los encuestados, tales como género, edad y región geográfica, son comparadas a la demografía de la población mayor. Las diferencias entre las muestras y la población mayor pueden resultar en un sesgo de muestreo. En términos simples, esto significa que si el 60% de los encuestados son mujeres, pero las mujeres solo representan el 50% de la población total, los resultados de la encuesta estarán sesgados hacia las mujeres. Es decir, las respuestas de las mujeres serán más prevalentes a los datos de la encuesta que en la realidad. Veamos un ejemplo de cómo el sesgo de un muestreo puede distorsionar los resultados. Suponga que usted representa a una empresa que vende productos a personas que hacen ejercicio frecuentemente, y usted desea saber qué porcentaje de la población adulta total de México la constituye este grupo de personas. Idealmente, su muestra de encuesta deberá reflejar las características demográficas de toda la población mexicana. Pero suponga en este caso que su muestra incluyó un número relativamente alto de adultos jóvenes. La gráfica que se presenta aquí nos da un ejemplo de la distribución de edades de la población total comparada a nuestra muestra hipotética.
En este ejemplo, las personas entre 15 y 34 años de edad representan el 67% de la muestra, pero en la realidad solo representan un 55% de todos los mexicanos de 15 años o mayores. Los mexicanos de 55 años de edad o mayores representan el 15% de la población en realidad. Pero en nuestro ejemplo, solo el 2% de la muestra de la encuesta está en este grupo de edad. Este sesgo hacia los adultos jóvenes pudiera no importar si la opinión o comportamiento que usted está examinando estuviera distribuido uniformemente a través de los diferentes grupos de edad. Pero los jóvenes adultos tienden a hacer más ejercicio que las personas mayores. Si más de la mitad del grupo de edad más joven ejercita frecuentemente, por ejemplo, y solo aproximadamente 10% de los adultos más viejos lo hacen también, la sobrerepresentación de jóvenes adultos en la muestra hará que el estimado del porcentaje total de mexicanos que ejercitan frecuentemente sea mayor de lo que encontraríamos en la realidad. Supongamos que los porcentajes de las personas que ejercitan frecuentemente son 63% entre los de 15 a 34 años de edad, 31% entre los de 35 a 55 años y 10% entre los de 55 años o mayores. Con base en esta distribución, usted encontrará que el 45% de la población total ejercita frecuentemente. Pero en nuestro ejemplo, el mayor número de adultos jóvenes en la muestra con relación a la población real nos generaría el dato inflado de que el 52% de la población ejercita con frecuencia. Para compensar estos sesgos de muestreo, los resultados de las encuestas son multiplicados por factores numéricos específicos, o pesas, que aumentan o reducen su contribución a los resultados totales para reflejar lo que se hubiera obtenido si la muestra representara perfectamente a la población total. En nuestro ejemplo, a las respuestas de los jóvenes adultos se les daría un peso negativo, mientras que a las de los adultos mayores se les aumentaría un poco. Los sesgos de muestreo representan solo un factor en los métodos que se utilizan para realizar muestreos. En Estados Unidos, los muestreos se realizan por teléfono. Esto significa que la población que se está muestreando en realidad no es la población total bajo estudio. Más bien, representa el universo de hogares que cuentan con teléfono, que representa alrededor del 95% de todos los hogares en este país. En general, esto nos da una base más o menos aceptable para la mayoría de las encuestas. Sin embargo, ciertos grupos poblacionales tienden a no tener teléfonos más que otros, lo que significa que la muestra está sesgada en contra de esos grupos. En la mercadotecnia de nichos, estos tipos de sesgos de muestreo pueden ser importantes. Por ejemplo, muchos latinos de bajos ingresos en Estados Unidos no tienen teléfonos. Las organizaciones que desean identificar a este grupo también tendrán que tomar en cuenta el sesgo del muestreo de las encuestas por teléfono y tendrán que tratar de ajustar los resultados utilizando métodos estadísticos o utilizar una metodología de encuesta diferente. Aunque es controversial, algunas organizaciones especializadas están ya comenzando a utilizar el Internet para realizar sus encuestas. El atractivo detrás de esto es el menor costo. Las encuestas por Internet son bastante menos onerosas que las encuestas por teléfono o en persona. Sin embargo, los hogares norteamericanos tienden a tener con aún menor frecuencia una conexión de Internet que un teléfono, y la población que se conecta en línea está aún más sesgada hacia ciertos grupos, tales como los de altos ingresos. Esto no quiere decir que usted no deba conducir encuestas por teléfono o por Internet. Más bien, mi mensaje es que usted debe ser muy preciso en cómo interpreta sus datos. Una encuesta por teléfono refleja las opiniones de personas que tienen teléfono en su hogar, mientras que una encuesta por Internet refleja las opiniones de aquellas que tienen conexión de Internet. El error es suponer que usted pueda derivar conclusiones firmes sobre la población total basándose en estos métodos de encuesta. A medida que el uso de encuestas se ha hecho más prevalente a nivel global, estas se han hecho más y a la vez menos populares.
Muchas personas resienten ser interrumpidas por encuestadores y frecuentemente se rehúsan a participar. El número total de estas personas que se niegan es denominado la tasa de no respuesta, y es ahora un problema creciente. Si los que no responden estuvieran distribuidos uniformemente en toda la población de interés, es decir, si el porcentaje de las personas que se rehusaran a contestar fuera la misma en cada segmento de la población total, esto no sería un problema. Sin embargo, los que no responden tienden a estar concentrados en ciertos grupos, tales como los adultos mayores. Aunque el asignar peso a las respuestas compensa hasta cierto punto este sesgo, es importante recordar que si el nicho de mercado que usted está enfocando tiene una alta tasa de no respuesta, debe ejercer precaución en la interpretación de los resultados de la encuesta. A la inversa, como ya lo impliqué, muchas otras personas están siempre deseosas de dar su opinión sobre temas específicos. Aprovechando esta buena disposición, muchas organizaciones, incluyendo las de revistas, periódicos y otros medios, dan ahora la oportunidad a su público de participar en múltiples encuestas a través de llamadas de teléfono, correo o respuestas vía Internet a preguntas prediseñadas. Frecuentemente estos resultados son publicados como si vinieran de encuestas basadas en muestras al azar, y en el mejor de los casos ofrecen una pequeña nota aclaratoria de que su encuesta no es científica. Los resultados de estos ejercicios populares son los más sesgados que uno puede obtener, ya que la base de los encuestados es solamente de aquellos motivados para expresar su opinión en ese momento y no una muestra al azar de la población bajo estudio. Los resultados de encuestas que no estén basadas en muestras al azar deben simplemente ser ignorados. Aunque los grupos profesionales de encuestas más reconocidos tratan de no utilizar datos de muestras sesgadas, este no es el caso de todas las organizaciones en este ramo. Muchos grupos que quieren transmitir cierto mensaje de interés, ya sea en política, en negocios o en temas sociales, tienden a publicar resultados de encuestas sesgadas sin aclarar el hecho que el grupo de personas en la muestra utilizada no fue en realidad representativa de la población total. Esta es una de las razones del por qué es muy necesario que todos conozcamos lo más posible sobre el concepto y la naturaleza de una encuesta, cuántas personas participaron y si los resultados fueron ajustados o compensados para reflejar la realidad de la población total. Quizá uno de los aspectos más difíciles de la metodología de encuestas es el diseño del cuestionario. Esta es una de las fuentes principales de inexactitud en los resultados de la encuesta. Las preguntas que son estructuradas deficientemente o deliberadamente desorientadoras crean resultados que no reflejan con exactitud la población objetivo. Por esto es importante reconocer la fraseología de la pregunta que se le aplicó a los encuestados para evaluar correctamente los resultados de una encuesta. A veces puede ser difícil evaluar el efecto de diferencias sutiles en las palabras que se utilizaron, pero el conocer exactamente lo que se preguntó de cualquier manera ayuda mucho en la interpretación de los datos. La mayoría de las organizaciones grandes especializadas en encuestas tienen considerable experiencia en la formulación de buenas preguntas, pero aún estas organizaciones cometen errores. La evaluación más simple que usted puede hacer es preguntarse a sí mismo qué significa para usted la pregunta. ¿Está clara y concisa? ¿O está lo suficientemente imprecisa para permitir varias interpretaciones? Por ejemplo, cierta encuesta pudiera preguntarle a los encuestados si están de acuerdo o en desacuerdo con la frase «el precio es importante para mí» al considerar qué marcas comprar. No nos sorprendería descubrir que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con esta frase. Pero lo que no nos dice la frase es qué tan importante para nosotros es el precio comparado con otros factores, tales como calidad. Una frase aún peor podría ser, mi familia es tan importante para mí que yo no sacrificaría calidad por precio al comprar para ella. Estar en desacuerdo con esta frase sería casi imposible, ya que el hacerlo implicaría que al encuestado no le interesa su familia. Aunque el muestreo al azar hace que las encuestas sean bastante exactas, los resultados tampoco son perfectos.
Varios son los factores que pueden hacer que los resultados difieran un tanto de las opiniones, comportamiento real u otras características de la población objetivo. El saber qué tan distante de la realidad están nuestros datos es un elemento importante y clave en la evaluación de resultados. La estadística o indicador básico que se utiliza para hacer esta evaluación es denominada margen de error. Muy seguido, este se presenta como un número, con un signo de más o de menos por delante. Por ejemplo, suponga que usted esté evaluando una encuesta sobre preferencias por diferentes sabores. Los resultados indican que el 46% prefieren el sabor de naranja, mientras que el 40% prefiere de fresa. Esto parecería indicar que el de naranja es claramente preferido sobre el de fresa, pero el margen de error es más o menos 3 puntos porcentuales. Esto significa que el porcentaje verdadero de personas que prefieren naranja está dentro de un rango de 43 a 49%, mientras que el rango de los que prefieren fresa tiende a estar entre 37 a 43%. En otras palabras, es posible que en la realidad el porcentaje de personas que prefieren naranja es el mismo que el porcentaje que prefiere fresa. El margen de error está siempre directamente relacionado al tamaño de la muestra. Entre más grande es la muestra, más pequeño es el margen de error. Esta es otra razón del por qué algunas veces se necesitan muestras más grandes cuando se estudian nichos de mercado. Por ejemplo, suponga que tuviéramos una muestra de solo 500 personas y quisiéramos saber más sobre el 46% de estos encuestados que prefirieron el sabor de naranja. Pudiéramos analizar sus respuestas a otras preguntas de la encuesta